familiar. Sí. Los anillos predijeron vuestra llegada. El gran círculo está casi completo. Venid, pequeños. Disfrutad de vuestro miedo mientras nos alimentamos de... Hijos del Sol, bienvenidos un día más a esta aventura que es nuestro origen. Muy bien, este vídeo es muy conciso y es para vosotros. Este es vuestro vídeo. Después del bombazo de ayer, porque dimos una información increíble, me gustaría deciros algo, ¿de acuerdo? No a vosotros, sino a estos que vienen, comentan y se van, ¿de acuerdo? Deberíais repasar vuestras fuentes. No soy yo quien debería de repasar las fuentes, ¿de acuerdo? ¿Sabéis por qué crea a veces tanta disonancia con la idea normalizada que hay? Los textos que estoy estudiando ahora, su denominación correcta es Aran Banan Tutsá, que es la Biblia original. La Biblia que se estudia hoy en día, que está en la Wikipedia, que está en las iglesias, esa Biblia está latinizada y ha tenido 13 modificaciones. Los textos que yo estudio son los originales. ¿De acuerdo? Esta Biblia, Keter Aram Totsová, no sé si lo estoy pronunciando bien, esta Biblia, actualmente hay 247 páginas en Siria y el resto de páginas están en Israel. Y hay un conflicto por esta Biblia tan antigua que es un tesoro, es incalculable. Pues eso es lo que estoy estudiando yo. De ahí es de donde saco la información para hacer el vídeo de ayer. Me gustaría comentaros algo. Normalmente hay una idea generalizada de qué era Dios, qué era Yahvé, quién era Yahvé. Por eso es tan importante estudiar lo antiguo, ¿de acuerdo? El nombre de Yahvé es un tetraograma, no tiene vocales, es YH, YH. Si se pronunciara de alguna manera, no sería Yahvé, sería Yehwis, porque se ha latinizado el nombre, ¿de acuerdo? El nombre verdadero de Yahvé es el hacedor de tristeza. Y el segundo nombre más antiguo por el que es conocido, el hacedor de tristeza es el primero, el segundo nombre es la gloria. Para que veáis que hay muchísima gente equivocada creyendo lo que lee en Wikipedia. Pero es que esto es una idea generalizada. Se habla mucho de los Nefilim, ¿vale? Siempre lo mismo y repetido. Os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no se habla de las mujeres Nefilim? Porque también las había. En la Cueva de los Tallos se encontró una, de 7 metros. Y sus huesos, sus restos, están en un banco, en una caja fuerte de Argentina. Estas mujeres, la primera y más conocida fue la mujer de Sansón. La mujer de Sansón. Os voy a contar una historia que es poco conocida, pero es reveladora. ¿De acuerdo? La mujer de Sansón era una giganta Rafaitia. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de Rafaela? Viene de ahí. El nombre de Rafaela significa la que Dios ha curado. ¿Por qué? Porque Dios, quien fuera, curó a esta mujer, que era una salvaje, una Rafaitias de las tierras de Occidente, y se casó con Sansón. Y después de ese día se le cambió el nombre, y fue Rafaela, la que Dios ha curado. Por lo tanto, Sansón, lo que nos han explicado, es puro marketing. Sansón rechazó a una princesa hebrea, que en esos tiempos eso estaba muy mal visto. Rechazó a una mujer hebrea para casarse
con una mujer que descendía de los Rafaitias, una giganta, que estaba enferma y fue curada por el Señor. No me preguntéis por quién. Y de ahí viene el nombre de Rafaela, la que fue curada por el Señor. Claro que había mujeres gigantes, pero había muy pocas. ¿Sabéis lo que hizo Yahvé en su contienda de 40 años exterminando ciudades de gigantes? Lo primero que hacía era matar a las mujeres de estos. Antes que entablar batalla con los ejércitos contrarios, iban a las aldeas, buscaban los focos de las familias y terminaron con todas las mujeres nefilim, descendiente de los nefilim. Los cananeos, los amorreos, los filisteos. Goliat y sus 5 hermanos era filisteo. Las razas menguaron de entremezclarse, y si a esa suma le restas que no había mujeres nefilim, solo quedaban humanas, y de ahí su obsesión por los nefilim, pero tardaron 5000 años en extinguirse. Actualmente, un jugador de básquet no crece gigante en la barriga, ¿verdad? Nace como un bebé y a medida que va creciendo, pues va creciendo hasta una medida de 2 metros, 2 metros 20, no sé. Pero un jugador de básquet no nace gigante. Los nefilim eran igual, no nacían gigantes. Muchas mujeres morían en el parto. Pero tenemos que tener en cuenta que estos nefilim, que se emparentaban ya con mujeres filisteas y con mujeres amorreas y ananitas, ya eran más menudos, no eran los típicos nefilim. ¿De acuerdo? Pero Yahvé extinguió a las mujeres para delimitar el crecimiento de estos. Fue lo primero que hizo. Hay muchos datos en los textos antiguos que, si se contaran como son, harían temblar a las universidades. Y eso es lo que pasa. Yo estoy 3 días revisando y juntando documentación para hacer un buen vídeo de cosas que no se escuchan mucho, ¿vale? Y muchas veces recibo hondonadas de mails de gente con la versión oficial. No, Diego, que esto se dice así. No, que esto es así. Oye, vamos a ver, pero ¿tus fuentes cuáles son? Son las oficialistas. No soy yo quien tiene que revisar las fuentes. Otro tema que es muy interesante es ¿qué es Yahvé? ¿Qué era Yahvé? ¿Sabíais que Yahvé hizo un pacto con Abraham y también hizo otro pacto con Moisés y con Josué, prometiéndole las mismas tierras a todos? Y esas tierras no eran libres. En esas tierras vivían los cananeos y los descendientes de los rafaitias. ¿Qué era Yahvé? Que pudo ofrecerles las mismas tierras a Moisés y a Abraham con siglos de diferencia. Por lo tanto, si estudiamos los textos antiguos y si estudiamos el nombre real de Yehuis, el hacedor de tristeza, vemos que es un tetraograma dentro de un triángulo. Simbolizan matemáticas. Su nombre en sí es matemático. Por lo tanto, ¿qué era Yahvé? Porque sabemos que tras la caída de la luna Kenos, estos dioses tuvieron que reconquistar todo el mundo otra vez. Por lo tanto, Dios, el nuestro, que venía de otro tiempo atrás, con otro nombre. Yahvé, el que nosotros conocemos, venía de otro tiempo y allí tenía otro nombre. Por eso me hace mucha gracia cuando me dicen que repase mis fuentes. Digo, no, perdona, si es que la versión que me estáis ofreciendo en los mails, como por ejemplo ayer estuve hablando con un chico cerca de 10 minutos vía mail, pero el chico solo hacía que repetirme la versión oficialista y yo haciéndole entender que es que la Biblia ha sido modificada 13 veces. Vale, amigos, otro ejemplo que me gustaría comentaros, que es muy común. Muchos os preguntaréis, vale, ¿y dónde está nuestro Señor, no? El que todos conocemos, ¿de acuerdo? Todos mis respetos para todas las personas y para todos los tipos de religiones. Ya sabéis cómo soy, yo vive y deja vivir, ¿de acuerdo? Pues bien,
he recibido comentarios diciéndome, no, es que nuestro Señor no era Yahvé, sino que era Jesucristo, porque Jesucristo hizo esto, o lo otro, o el Señor. Es que hay tal confusión de dioses en la historia que verdaderamente no se sabe quién jugó en qué bando y quién hizo qué. ¿De acuerdo? Si yo os digo ahora, Jesucristo, por ejemplo, ¿vale? Todo el mundo lo conoce, es una figura que se conoce, ¿de acuerdo? Y todo el mundo me dirá, sí, Jesucristo, el que saca truchas de un cesto y hace milagros, ¿no? Vale, pues, ¿qué os parece si yo os digo, y esto está escrito y escondido, que es todo un cuento? ¿De acuerdo? La historia de Jesús de Nazaret, se inventó en el año 303 por un romano llamado Lactancio. Fue una conglomeración de historias, incluida la de Alejandro Magno, para crear la figura de Jesús, que no tiene nada que ver con, digámoslo así, el Jesús verdadero, porque sí hubo uno, pero no murió crucificado y huyó a Cachemir, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que significa crucificar? Y esto está escrito en los textos antiguos. ¿Sabéis lo que significa crucificar? Atar con cuerdas a alguien en la cruz hasta que muere. Por lo tanto, no fue crucificado, como muy bien dice el Sura Nisa, versículo 16, y fue el discípulo traidor quien murió en la cruz, y su maestro huyó a Oriente. Su maestro era Jesucristo y el discípulo traidor era Judas. La Iglesia cogió esta historia, le añadió dolor para reconocer que el sufrimiento es necesario en esta vida, y los latigazos y el daño y el dolor y ay, madre mía, qué pobrecitos. No fue crucificado, ni siquiera fue él el que estaba en la cruz. Chicos, tenemos que tener en cuenta que ha habido un periodo muy largo de tiempo donde los dioses o los supuestos dioses han metido mano en el partido en el minuto 1, y con todo lo que sé, solo sé que no sé nada. Pero para que veáis que esta historia es cierta, se encontró un sello antes, la figura de Jesús, que vuelvo a repetir que yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿de acuerdo? La figura de Jesús fue ridiculizada, ¿de acuerdo? En Roma. Y era mostrada con la figura de un burro, un asno, con una cuerda, crucificado, pero con una cuerda. Y hay un sello también que se encontró, que fue escondido de inmediato, se encontró en otro lugar, ¿de acuerdo? Y sí, también salió la figura de Jesús atado y ridiculizado, perdón. Por lo tanto, volvemos a lo de siempre. Han contado lo que ellos han querido y han creído conveniente para crear y hacer subir religiones o hacerlas caer. Y esto es así, y hay muchos historiadores a que apuntan que esto es completamente cierto. Otro detalle más de nuestra historia y seguimos con el vídeo. Muy bien, amigos, y ahora sí. Espero que haya quedado claro. El periodo de extinción de los Nefilim duró 5.000 años. Lo primero que se hizo con esta raza híbrido celestial y humana fue, ejecutado por Yahvé, fue exterminar a las mujeres para delimitar aún más su población. Quedaban muy pocas mujeres Nefilim, batallaban entre ellos por ellas, de ahí su obsesión cuando ya no quedaban, su obsesión por las mujeres humanas. Muchas eran secuestradas, muchas morían durante el secuestro, pero tenemos que entender que estos Nefilim ya no eran tan grandes como los primeros, ¿de acuerdo? Por eso algunas mujeres sobrevivían y daban a luz hijos especiales que crecían muchísimo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener claro que este periodo duró casi 5.000 años. De ahí todas las leyendas que hay, de ahí todos los mitos y todos los escritos. Y esto sale reflejado en los libros antiguos, chicos. Siempre se ha preguntado a la gente cómo pudieron hibridar entre... Bueno, pues es que no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso
donde unas razas se extinguieron, otras se mantenían y otras alzaron o cayeron. Y esto es lo que pasó con las mujeres Nefilim y con los Nefilim, llamados ananitas, filisteos, cananeos, porque así está escrito. Chicos, y ahora sí, espero que haya quedado esto claro, porque ahora entramos en lo que os gusta. Ahora es cuando me pongo en plan Terminator con vosotros. Os digo cosas. El sagrado libro de los números. Yahvé le dijo a Lot: no contrates ni hagas alianzas con los habitantes del Moab. Son demasiado bravos, poco obedientes. Por sus brazos y piernas corre la sangre de los rafaitias. También en estos textos se menciona a Og, rey de Basán. Los textos israelitas hablan de la ciudad de Hebrón y su último rey, Rafaitias. Se dice así: mirar desde el camino de conquista, desde las tierras de Abraham, desde Caldea hasta Egipto, y desde Egipto a la tierra prometida. En este periodo tan longevo ocurrió una de las batallas más constantes e increíbles de nuestra historia: las batallas de los ejércitos humanos contra los amalecitas. Son los hijos de los rafaitias, descendientes más menudos de los Nefilim, y esto ocurrió en el Éxodo. En el capítulo 13 del libro de los Números, Yahvé mandó a Moisés a reconocer las tierras de Canaán, y dijo así: y subieron por el sur, y llegaron hasta Hebrón, y allí nuestros espías vieron a Sesai, Talmai y Aimán, los hijos de Anac. Aún vivían los grandes gigantes de la antigüedad. Libro de los Números, capítulo 13 al 22. Génesis 15-18. Y aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham, diciendo: yo he dado estas tierras a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Los kenitas, los keniceos, los canonitas, los refaim y los amorreos deberán entregar sus tierras. Atención, si no os habéis dado cuenta, tanto la religión hebrea como la religión cristiana se refieren a los gigantes con el mismo término: o refaim, o rafiaitas, o anaquitas. Desde el siglo XXI antes de Cristo, las ciudades de los gigantes fueron destruidas por los ejércitos de Yahvé y los humanos. Desde ese mismo día, cuando las ciudades de los gigantes fueron destruidas, perdieron su nombre en la historia y dejaron de llamarse rafaitias para llamarse emineos y amalecitas, para esconderse. El nombre rafaitias estaba prohibido y denunciado, y eran perseguidos. Ya era una raza más pequeña. Todo esto sucedió durante años. Por lo tanto, los emineos y los amalecitas son descendientes de los rafaitias, descendientes de los Nefilim. Deuteronomio, capítulo 13, 29. Durante el discurso del Moab, se cuenta que las tierras que pisamos pertenecían a los emineos. Los emineos era denominado como el pueblo de la gente grande, que dominaban la forja. Libro de los Números 14:21. Amalek. Este término luego se transformó en amalecitas, o sea, gigantes. Los amalecitas habitaban la tierra del sur, hasta el Eteo. Del Eteo hacia adelante, hacia el oeste, dominaban los jebuseos y los amorreos, que estos eran humanos. En cambio, los cananeos llevaban en su sangre
sangre de gigante, al igual que los filisteos, como Goliat y como todos los héroes de esa época. Llegaron incluso a dominar la ribera de Transjordania y Fenicia en los siguientes siglos venideros. Pues muy bien, por lo tanto, después de pegarle un crochet y una rodilla a la historia, seguimos con el segundo round. En los siguientes siglos fueron llamados filisteos, habitantes de la región costeras del Líbano y Siria, como el rey Saúl, que medía casi 3 metros, ya eran más menudos como estamos viendo. Goliat y sus hermanos, 5 tenía, todos mercenarios trabajando para ejércitos. Por lo tanto, los filisteos eran híbridos, muchos de ellos tenían sangre nefilim por sus venas. Y sí, como ya hemos dicho, Sansón era un Rafaitia. Si no os ha parecido interesante este vídeo, que hemos dado el nombre correcto de Yahvé o Yahwís, el hacedor de tristeza, hemos hablado de las mujeres nefilim, pues ahora vamos a dar otro golpe sobre la mesa con este tema. Sansón era un Rafaitias. Siempre se ha dicho que era hebreo, pero no lo era. Nació en el Líbano, zona filistea. Su nombre, Sansón, denota culto al sol, no a Yahvé. Atención, en el libro de los jueces se cuenta que Sansón mató a 1000 hombres con una quijada de caballo o de burro. Sansón rechazó una princesa hebrea, y eso le costó ser repudiado por el bando contrario. Muy mal visto en esa época, ya que el culto a Yahvé estaba creciendo y Sansón rendía culto al sol. Sansón se casó con una giganta que estaba enferma y el Señor la curó y la llamó Rafaela, la que fue curada. Se casó con esta filistea, que si hemos entendido el vídeo, los filisteos tienen sangre rafaitias. Otro bombazo más para nosotros, chicos. Es tan interesante escudriñar los textos antiguos para que nos demos cuenta que está todo muy bien explicado, solo que no quieren que sepamos esto. Por eso se ha latinizado la Biblia, por eso se ha confundido, por eso se ha reescrito 13 veces. Pero esta es la verdadera historia. Directos como un crochet, chicos. Generalizada.